Saludos, este es el video, es un mini video del día jueves 25 de febrero y estaré hablándoles un poco una introducción sobre las fuerzas. Lo que hemos visto en esta semana tiene que ver con cómo describir el movimiento y esto le ha llamado la atención al ser humano desde hace mucho tiempo y ha tratado de describir el movimiento. Pero después ha venido la siguiente pregunta: ¿y qué es lo que provoca el movimiento? Y una de las respuestas que todo el mundo podemos dar pues son las fuerzas. Si tenemos una pelota y lo pateamos, aplicamos una fuerza, se mueve. Pero esto no es tan evidente con lo que consideramos que es el movimiento natural. Por ejemplo, cuando tenemos un objeto y lo dejamos caer, o como hemos visto en el video, cuando tenemos nosotros una pendiente y un objeto cae a través de la pendiente. Bueno, entonces en esta animación de un sitio que se llama educaplus.org, que les recomiendo mucho porque tienen materiales muy buenos para trabajar y entender, nos hablan acerca del concepto de fuerzas. Primero hay un concepto básico que al principio es un poquito difícil de entender, que nos habla de las fuerzas como fuerzas básicas. Es decir, todas las diferentes fuerzas de las que hablemos en el curso, al final pueden estar en estas tres diferentes categorías: la fuerza gravitatoria, la fuerza gravedad, la fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares. Entonces, estas fuerzas son muy importantes y las veremos a lo largo del curso, pero no son las fuerzas más familiares que nosotros vamos a empezar a revisar. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza la tenemos que pensar como una interacción entre dos objetos. Entonces aquí tenemos justamente hablando de la interacción gravitatoria, y es si tenemos dos objetos, simplemente por el hecho de tener masa, va a haber una fuerza de atracción entre ellos, que es la fuerza de gravedad. Ahora imagínense que esto es la Tierra, es un planeta grandote, y estos somos nosotros. Entonces vamos a estar atraídos hacia la Tierra, fuerza de gravedad. También tenemos las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas que van a ser, que también las vemos en la cotidianidad, son por ejemplo las fuerzas entre los imanes, pero resulta que también las fuerzas entre cargas eléctricas van a ser muy importantes, fundamentales para explicar cómo funciona nuestro mundo. Este tema se verá con detalle en el curso de electricidad y magnetismo. Y también tenemos las fuerzas de tipo nuclear. Hay interacción fuerte, interacción débil, que ahorita las menciono así de paso, pero que también es muy interesante analizarlas. Pero entonces hablemos un poco de las fuerzas cotidianas, que son las primeras que vamos a trabajar. Entonces primero tenemos a las fuerzas de contacto. Esto es, si hay contacto físico, va a haber una fuerza entre los objetos. Entonces, fíjense muy bien, si aquí nosotros consideramos el objeto de interés este pequeño bloque y entra en contacto con la mano, entonces vamos a decir que hay una fuerza. Entonces aquí vemos que la acción de esa fuerza va a ser mover el objeto hacia abajo. Pero esta flecha roja me indica también otra fuerza. Una fuerza que está siendo realizada por el líquido, que tiene que ver con el principio de Arquímedes, donde cuando se sumerge un objeto, el objeto va a estar sujeto a una fuerza que es igual al peso del volumen desalojado. Este tema se va a ver con detalle en el curso de termodinámica y fluidos, pero lo que es importante es que es una fuerza de contacto debido a las moléculas de agua que rodean al objeto. Ese va a ser el origen de esta fuerza. Y también, por supuesto, que está la fuerza de gravedad actuando, pero esa no va a ser una fuerza de contacto. Va a ser una fuerza que le llamamos de acción a distancia. Luego vienen las fuerzas normales. Las fuerzas de normales surgen cuando hay superficies y están en contacto dos superficies, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un objeto y aquí tenemos una superficie. Bueno, pues aquí va a haber
una fuerza normal, que va a ser siempre perpendicular a la superficie donde está en contacto. Entonces fíjense que como aquí está también en contacto con otra superficie, pues hay otra fuerza normal. Y aquí, aunque no parezca, también hay un contacto con la superficie. Entonces tenemos otra fuerza normal también. Entonces las fuerzas normales van a ser muy importantes porque muchos de los ejemplos son movimiento que pasa en las superficies. Entonces siempre que haya un contacto con la superficie va a haber una fuerza normal. Luego tenemos las fuerzas de tensión, que son ejercidas por cuerdas o cadenas, y que una de sus características, pues que van a llevar la dirección de estas cuerdas o cadenas. Por otro lado, si se han fijado, las fuerzas las representamos a través de estas flechitas que les llamamos nosotros vectores. Entonces va a ser muy importante saber utilizar los vectores para representar las fuerzas. También sirven para representar posiciones, velocidades y aceleraciones. ¿Qué hay que saber de un vector? Un vector es un ente matemático que tiene un tamaño y una dirección, que tiene, si establecemos un sistema de coordenadas, vamos a poder localizar matemáticamente cómo es un vector dando ciertas coordenadas, y que el vector, en este caso el vector fuerza, me va a señalar justamente la dirección hacia donde se está aplicando la fuerza. Parte del objeto y de ahí se está mostrando la fuerza. Y tenemos las fascinantes fuerzas de rozamiento, que es cuando hay contacto entre dos cuerpos. Y vamos a ver tres fuerzas de rozamiento principales. Una fuerza que le llamamos fuerza de fricción dinámica, que sucede justamente cuando hay un movimiento entre el suelo y la bicicleta, hay una fricción. Entonces, ¿qué sucede si estamos en una superficie con más piedras, pues entonces la fricción aumentaría, necesitamos más fuerza. Pero también está la fricción estática, que nos sucede, por ejemplo, cuando intentamos mover una caja muy pesada y no se puede mover, es porque también aparece una fricción de rozamiento, una fricción en este caso estática, que impide que movamos el objeto. Entonces, está muy relacionada las fuerzas con el movimiento. Y de hecho, ese es el gran tema del curso de Mecánica 1. ¿Cuál es esta relación que se traduce en las leyes de Newton y cómo podemos nosotros hacer modelos matemáticos para encontrar y poder describir estas regularidades? Y aquí tenemos otra fuerza muy importante, la fuerza de resistencia del aire. Entonces, ¿qué pasa con un paracaidista? Se lanza. Si se dan cuenta, al principio la fuerza de gravedad es la única que actúa, pero conforme aumenta la velocidad, aumenta la fuerza de resistencia del aire hasta que le iguala con el peso, con la fuerza de gravedad. Y entonces, aquí fíjense bien, hay una situación muy interesante porque la suma de estas dos fuerzas se va a igualar, va a ser cero. Y se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, otra cosa fundamental son las fuerzas elásticas, las fuerzas ejercidas por los resortes. Cuando doblamos un objeto y el objeto va a tener tendencia a regresar a su forma original. Van a ser fundamentales para entender toda una serie de fenómenos relacionados con, sobre todo, los sólidos. Nos van a ayudar a entender mucho qué sucede. Entonces, esta es una pequeña, muy breve, introducción a el estudio de las fuerzas. Les invito a que vean ese recurso con calma. Espero que sí lo puedan ver. En el celular yo lo probé y sí lo pude ver. Entonces, espero que ustedes no tengan no tengan problema para usar este recurso. Saludos.